Bueno, muy cordial saludo. Me presento. Mi nombre es Joana Patricia Peñuela del grupo 204-024-10 de la Universidad UNAD y estoy sustentando en esta ocasión el producto desarrollado en lenguajes de programación. Bueno, entonces vamos a comenzar con la parte teórica de la primera etapa. La primera etapa se denominó explorando el lenguaje C# y el entorno de desarrollo. Básicamente en esta primera etapa se revisaron los conceptos de .NET, entendimos o aprendimos qué era .NET y también se revisó qué entorno de desarrollo trabaja esta plataforma, cuáles existen en el mercado, qué es Visual Studio Community 2019, cuáles son los requisitos que debemos de tener tanto de software como de hardware para poder instalar el Visual, que fue el programa con el cual se trabajó durante el curso. Y también aprendimos un poco de qué es C#, para qué sirve, quién es el proveedor y un poco de su historia. Eso fue como la parte teórica que se dio en la primera del curso. ¿Qué hicimos en la etapa práctica del curso? Entonces, lo primero que hicimos fue descargar el Visual Studio y instalarlo en nuestros equipos y crear el primer proyecto con una plantilla que la aplicación que se escogió era de Windows Forms o .NET Framework. Entonces, como lo vemos acá en los pantallazos y en la diapositiva, se hizo la instalación, eso fue lo primero que se realizó y después escogimos crear un proyecto en .NET Framework, que como se visualiza acá, y aquí pues ya quedaba para escoger. Eso fue como la primera eh, etapa del proyecto. ¿Qué se hizo en la etapa número 2? En la etapa número 2 vimos ya la construcción de una interfaz gráfica mediante C#. Entonces, en esta etapa se revisaron varias características del programa C#, como los tipos de datos, las estructuras condicionales, las cíclicas y los tipos de arreglos que se manejan en el programa. Entonces, vimos los tipos de datos, vimos que existen datos fundamentales y derivados de tipo entero, con signos, de tipo real, que son los números reales para definir, en los cuales se especificó, se evidenció que para poderlos utilizar dentro del código, cuando estamos creando código en el programa, se debe anteponer para los datos de tipo real en la palabra float. Y también vimos que hay de tipo carácter, los que se emplean para representar un carácter dentro de un código y representar tipos de caracteres. Y por lo general, para utilizar este tipo de caracteres se usa la palabra char. Vimos también que utiliza estructuras condicionales como el if, el else if, el else y el switch, que son prácticamente estructuras que se utilizan para generar dentro de un código ciertas instrucciones y ciertas condiciones. Entonces, cuando yo estoy generando un código y necesito que valide si es falso o si es verdadero, me ejecute y de acuerdo a una condición, se ejecute las. Listo, no me alcanzó para dos diapositivas porque siempre es bastante información la que se vio. Entonces también vimos las estructuras cíclicas o bucles que se denominan dentro de las estructuras del lenguaje de C#. Entonces, ese tipo de estructuras sirven para ejecutar de manera repetitiva una sentencia o un conjunto de sentencias. Por ejemplo, cuando necesitamos que una sentencia se cumpla varias veces y que retorne y vuelva y corra el mismo ciclo. Para este tipo de casos se utilizan estas estructuras cíclicas o bucles que, eh, perdón, se denominan dentro del lenguaje de C# como tree y final, que son para colocar ciertas alertas dentro del programa. También vimos lo que son arreglos unidimensionales, bidimensionales, multidimensionales, escalonados, arreglos de carácter y arreglos genéricos. Bueno, ¿qué vimos en la práctica de la etapa número 2? Entonces, ya en la práctica de la etapa número 2, estuvimos con un caso ya como tal y trabajamos una empresa que se llama Nuevo Horizonte. Eh,
qué categoría o qué teníamos que hacer en la práctica número 2, escoger una categoría que la empresa quería darle a sus estudiantes. Entonces, habían categorías de matemáticas, categorías de álgebra. Yo escogí la categoría de probabilidad y el ejercicio que nos daba la guía era calcular el factorial de un número, realizar intersección entre dos conjuntos y la unión de conjuntos. Entonces, a grosso modo, aquí lo que hice fue la primera creación del proyecto, creé un forms. Dentro de ese form empecé a colocarle ciertas especificaciones, como poder visualizar un label que se utiliza para colocar cuadros de diálogo, perdón. Coloqué un text box que es para introducir la información y se generó ya un botón que era calcular, que es mediante ese botón que se puede generar como el resultado a los datos que el estudiante iba colocando. Entonces aquí hice, por ejemplo, mostré la primera función o la primera ejecución que se hizo en el programa y era calcular el factor de un número. Entonces aquí mostré cómo quedaba, me faltó fue de pronto mostrar el código, pero aquí le di el número 5 y le dije calcular y me sacó el resultado que fue 120. Y así sucesivamente se hizo con cada uno de los campos, con la unión y la intersección de conjuntos. Ah, bueno, perdón, aquí estaba el código de cómo se hizo internamente el código de ese botón calcular para cada uno de los casos. ¿Qué vimos en la etapa 3? En la etapa de 3, en la etapa 3 ya vimos lo que era conectando con los datos. Ya aquí subió un poquito más el nivel de la actividad y la idea era revisar cómo C# se puede conectar con otros programas. Y para este caso era más específicamente con una base de datos que se realizó en MySQL. Entonces, teóricamente vimos unos conceptos de cuáles eran las sentencias para crear una base de datos, una tabla, eran las sentencias para recuperar datos, para insertar, para modificar y borrar, como las bases principales para poder trabajar una base de datos en MySQL y posterior poderla conectar con C#. Adicional a eso, algo súper importante, vimos que es ado.net, para qué servían las conexiones específicas dentro de MySQL. Entonces vimos sentencias de creación, vimos sentencias de borrado, vimos sentencias de modificación, que todo esto nos daba como la base para poder trabajarlo ya en la práctica, ¿sí? Y a su vez vimos que sentencias de recuperación también se maneja en MySQL y que era .ado.net. Entonces, un conjunto de herramientas que permiten desarrollar aplicaciones de acceso a datos. Todo esto tenía que ver, en teoría, con la práctica que sigue a continuación. Ya aquí entramos a la parte de la práctica. Entonces, de acuerdo al caso que escogimos, seguimos con la misma empresa Nuevo Horizonte. Yo escogí el Force para crear un directorio telefónico de la empresa. Entonces, ¿qué tenía que hacer esa pequeña aplicación? Tenía que gestionar los datos de contacto en una base de datos y replicarlos en un force de C#. Era súper sencillo. Entonces, aquí vemos en los pantallazos que se creó la base de datos en Home Server, la creé aquí ya con los datos en MySQL y luego aquí lo que hice fue mediante código conectar esa base de datos con el C# y mediante el formulario ingresábamos los datos, lo corríamos y se veía acá el resultado de que qué pasaba cuando yo ingresaba una de las cédulas que ya tenían en mi base de datos. Esa fue como la práctica. En la etapa 4, ya lo que vimos fue construir aplicación en web. Entonces, ¿cuál era la idea? Con base en la etapa número 3, en el ejercicio anterior, ya teníamos construida la base de datos, ya teníamos esa conexión entre la base de datos y C#, y lo que hicimos fue crear una aplicación web en C# con esa conexión de datos de la base de datos que se había creado en el paso 3. Para este caso, un nuevo horizonte era proyectar esa base de datos que les mostré anteriormente. Entonces, en teoría, ¿qué aprendimos? Que era ASP.NET, que era como la actividad que se iba a hacer. Entonces, vimos que es una plataforma diseñada que permite a los desarrolladores crear aplicaciones web, las cuales pueden ser dinámicas y robustas, que era la finalidad del ejercicio, ¿no? Aprendimos que es Grid Web,
que es un término que se utiliza en la elaboración de aplicaciones también web y móviles, y que era un string de conexión, que básicamente este string de conexión en la práctica es lo que nos permite conectar una base de MySQL con nuestro programa. Y efectivamente en la etapa práctica número 4 ya pues hicimos todo el ejercicio de ingresar, crear el forms, crear nuestro nuevo proyecto, agregar la información básica para que se viera en la web, agregar, conectar con nuestra base de datos, que es esta parte de conectar con el DL. Creamos un formulario que se llamaba información para que se fuera a replicar en la página web y agregamos toda la información en la grid. Configuramos, perdón, la conexión también en la data con el código. Aquí nos muestra, logré tomar el pantallazo de cómo se veía el formulario antes de cambiar el código. Aquí se le agregó el código y ya cómo quedó la página web y el resultado final, que era mostrar esa misma base de datos mediante la página web de nuestro form. Los datos que tenemos acá son estos mismos datos que tenemos en nuestra base de datos y pues ahí se cumplió el objetivo. Esa fue como a grosso modo la práctica de nuestra etapa número 4. Y pues no, muchas gracias. Quiero dejar como último una frase muy interesante que encontré y es aprender es descubrir que algo es posible. Y este ejercicio en este curso me sirvió muchísimo porque aprendí demasiado. Muchas gracias por su atención.